Hola, hola otra vez. Hace unos días comencé a reunir poemas religiosos, al que le debo agregar algunos otros textos afines. Son los poemas que más miedo dan en escribir o que me produce a mí al escribir, porque el poema romántico es una necesidad de conquista y el miedo luego puede venir por el rechazo, pero nunca uno se siente que no ha cumplido con su objetivo, que es el de declarársele a la dama. Con los poemas a los que yo denomino no románticos, que serían todos los existenciales, no tienen un objeto de deseo como puede ser en el amor, sino que son prácticamente una catarsis personal. Son tal vez poemas que uno los escribe para sí mismo y que luego, por esta vocación poética, los comparte. Pero cuando uno escribe sobre la fe, sobre Dios, sobre nuestra Santa Madre, hay una responsabilidad muy grande. Y ahí sí que tengo miedo. Miedo desde malas interpretaciones hasta que no sea mínimamente, humildemente digno. Recuerdo hablando con un amigo de Bosnia, en Zagreb, la capital de Croacia, que le contaba los pueblos que había visitado por los Balcanes y los que no. Recuerdo también que me habló de la península balcánica e inmediatamente quise ver un mapa porque lo de península me costaba comprender o que nunca lo había visto así. Y me habló de Medjugorje, Medjugorje, creo. Nunca lo escuché en castellano. La primera vez que oí sobre este sitio de peregrinaje en una zona croata de Bosnia fue en croata. Y recuerdo que este buen hombre me dijo: estuviste en todas partes, pero te falta uno de los sitios más importantes. Por aquellos días, el azar de los negocios me sentó con un sacerdote y escritor, con el que obviamente intercambiamos ideas, pensamientos, y cuando me nombró este lugar y al decirle que no lo conocía, me dijo: pronto tengo que ir, ¿te venís conmigo? Muy bien, así fue que un día, como habíamos acordado, me subí a su coche y nos fuimos hasta ese pueblo. Al principio me recordó un poco a Tandil, en la provincia de Buenos Aires, donde en la primaria fuimos en una peregrinación. Y de a poquito fui comprendiendo un poco más de qué se trataba aquello, donde miles de peregrinos de todo el mundo van a escuchar mensajes de la Virgen, como ocurrió en Fátima, por ejemplo, con la diferencia que aquí todavía la Virgen entrega algunos mensajes, como si fuera un volcán aún en erupción. Por eso muchos no saben cómo pronunciarse al respecto. Y vi con mis propios ojos
a una de las videntes que cuando niña jura haber visto a la Virgen en una colina. Y vi su rostro y vi la conmoción, la emoción que generó entre todo el público. Y uno que es hombre de fe sintió una brisa en el alma y a la vez quería también yo ver, pero algo había sentido. Hoy no recuerdo cuántas veces he ido a ese lugar y he llevado a gente y me gusta, si tengo la oportunidad, de quedarme un par de días, porque es un sitio de paz que a mí me ha ayudado mucho. No recuerdo si fue en mi primera visita que nos quedamos con un grupo de italianos que a mí se me hace un poco natural rezar en italiano y me gusta el latín. Pero no recuerdo si fue en esa primera visita que cerca de la colina, donde hay una cruz azul representando el sitio, donde unos niños en la década del 80 dijeron haber visto a la Virgen, y que a estos niños ella comenzó a entregarles mensajes. Por supuesto que en aquel entonces los separaron a los niños, indagaron en aquel entonces que pertenecía este pueblo a la ex Yugoslavia, es decir que la religión no era bienvenida y sin embargo les costaba comprender que no había contradicción entre los relatos de estos niños. En otro momento quizá, para los que no conocen, les cuente lo que yo sé sobre Medjugorje y les invito a que averigüen, a que lean, y los mensajes, como un canadiense que conocí, que siempre cuenta su historia y dice: yo no creía absolutamente en nada y alguien me dio el libro de los mensajes de la Virgen de Medjugorje y dije, bueno, voy a abrir un mensaje al azar y si me dice algo que tenga sentido, iré a ese lugar a ver de qué se trata. Y él me cuenta que el primer mensaje con el que se encontró hacía referencia a Marcos, el Evangelio de San Marcos, que dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bueno, este hombre, conmovido, se fue a ese pueblo y allí me lo encontré. Allí en esa colina, donde está esa cruz azul que representa el exacto lugar donde creemos que la Virgen vino para entregarnos un mensaje. Contigo en la colina, ojos con el azul de la cruz de la colina que has hecho que yo deba que te escriba. He de hacerlo, pero con los buenos rezos que al dártelos tú los consideres besos. Te encuentro allí ante Cristo, arrodillada, y quiero imitarte en el silencio del arrullo, para también vivir de la palabra amada y sentir que me uno a todo lo que es suyo. Mientras tú escuchas cuál feliz el mensaje, ruego a la musa que me crea apasionado el saber hacer lo que quiero al ofrecerte mi palabra de poeta
cristiano enamorado. Gracias.